Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el video de hoy le voy a dar continuación al análisis y reflexión de la película Bob tiene miedo. Eh, en el video anterior me quedé justo en la escena en donde Bob recuerda haber sido pues valiente y rebelde, desobediente con su mamá, y luego se explica qué es lo que pasó ahí. Creo que eso es muy importante porque creo que ahí se ve puesto en escena pues un concepto muy importante en la teoría de Freud, que es lo de la castración, ¿no? Y creo que tiene que ver como de manera muy clara en cuanto a lo que aparece, ¿no? Cuando Bob está platicando con su mamá y como que tiene este recuerdo de cuando era niño y no se quería bañar, y le responde a su mamá, y entonces su mamá lo agarra y lo lleva a ese cuarto, a este... eh, no es sótano, no sé, eso es como muy típico ¿Un de las cobertizo? películas. ¿Vale? ¿Un cobertizo? Ajá, un cobertizo, ¿no? Ajá, así le llaman ese cuarto, que no es como, no es la azotea, que es lo que sería aquí, no es un sótano, porque te digo que el sótano es como subterráneo, ¿no? Entonces, ajá, es como un cobertizo. Se ve como jala a la mamá las escaleras y sube a Bow, ¿no? Entonces, como que a Bow se le borra el cassette, que eso es lo que pasa en la represión, que algún recuerdo, alguna vivencia, algún contenido, hablando como en conceptos más como aterrizados, eh, se elimina del consciente, ¿no? Y entonces se reprime porque ese contenido es de naturaleza espantosa o angustiante, por así decirlo, y entonces se elimina del consciente, ¿no? Pero queda ahí y actúa de diferentes formas, ¿no? Y esta parte creo que deja clara como la cuestión del síntoma, de la neurosis y de la obsesión, ¿no? Y hablo de la escena del pene monstruoso o el monstruo pene, creo que las dos acepciones le quedan bien, pero les repito, esta escena es importante porque se ve muy claro como la cuestión de la no castración, ¿no? Y corríjame si me equivoco, pero pues voy a decir lo que yo he aprendido, ¿no? Como he dicho en otros videos, no es ley, lo que yo digo no es como una ciencia exacta, ni es como lo tienen que interpretar o pensar, es una opinión desde mi formación, desde mis bases teóricas. Puede que me equivoque, puede que no, ustedes me irán diciendo, pero la idea es como más bien generar un análisis, una discusión, un debate, un pensamiento, algo en ustedes, y que ustedes pues lo puedan comentar, ¿no? Si es que quieren. Pero a lo que voy con todo esto es que, a ver, en la teoría freudiana, la cuestión de la castración es importante precisamente por la cuestión edípica, ¿no? En el caso del niño, el niño está en esta relación de enamoramiento con la madre, y entonces la figura de alguien más, la figura paterna, entra ahí en un rol muy importante porque su mera presencia y el ser la pareja de la madre, y obviamente por la ventaja física, pues vaya, lo acabo de decir, no tiene ventaja, y entonces el niño, por así decirlo, se siente amenazado, y en específico siente amenazado su genitalidad, sus genitales, porque cree que si de cierta forma continúa en estos intentos de quedarse con su madre de manera incestuosa, como lo puede ver un niño de esa edad, entonces corre el riesgo de entrar pues en un conflicto abierto con su padre, y entonces el padre pues obviamente le va a ganar, ¿no? Entonces de cierta forma el niño como que ve que estos impulsos que nacen amorosos, sexuales, pues vienen de la genitalidad. Entonces como que aquí la cuestión del niño es como a quién va a elegir. Si elige quedarse con su madre, probablemente entre en conflicto con su padre por estos deseos que siente, y entonces el padre lo puede castrar, no puede perder ahí su genitalidad. O elige cuidar su genitalidad, su cuerpo, su pene, sus testículos, y perder a su madre, ¿no? Y entonces esta pérdida es importante porque es lo que genera la falta, que eso genera el deseo, y entonces el deseo hace que el niño se mueva, ¿no? Que se dirija a buscar a esta mujer que perdió, y que la busque en otra persona, no en otra mujer, que busque una pareja
que pueda de cierta forma ir dándole satisfacción a esta falta, ¿no? A esta carencia que se crea precisamente por esto, ¿no? Y Freud decía que en caso de que no se dé esta falta, de que no se instaure la castración, o sea, el niño queda vinculado con la madre en esta como relación pues edípica, donde el niño pues se transforma en el falo de la madre, en el deseo de la madre, y entonces pues queda como sujeto a lo que la madre disponga de él, ¿no? Porque no hay nadie que pueda como jalar un poco al niño de esta relación que establecen, ¿no? Sin embargo, Freud decía que cuando esta situación pues no se da, obviamente como que hay consecuencias, ¿no? O sea, el simple hecho de que el niño quede como a merced de su madre o quede como objeto, como falo de la madre, pues implica una relación, creo que sería muy equivocado el término de simbiosis o de fusión, porque no es que, bueno, igual y no, ahorita que lo pienso, igual no, porque a lo que iba a decir es que es una relación de poder. El niño pues está sujeto a lo que la madre diga, el niño está pues de cierta forma dando toda su vida a lo que la madre disponga de él, ¿no? Pero de cierta forma viéndolo desde ahí, pues la madre también necesita al niño, ¿no? Necesita al niño para sentir esa satisfacción, para sentirse completa, ¿no? Para sentir que está llena y entonces pues es una, creo que sí se puede decir que es una relación simbólica, entonces simbólica y simbiótica, creo que simbólica, simbiosis, creo que van mucho de la mano precisamente por cómo estas relaciones se establecen, ¿no? O sea, es un vínculo que simbólicamente dice muchas cosas, ¿no? Y en el caso de Bobo, pues se ve como es un hombre que va viviendo la vida lleno de miedo, como ya lo he mencionado antes, y bebe sin vivir y sin beber las mieles de la vida, como es la sexualidad, ¿no? Que da mucho placer, pero que también implica establecer una relación de pareja con alguien más, y entonces eso llevaría pues a desvincularse mucho más de su madre, ¿no? Que es algo que no va pasando, ¿no? Entonces, bueno, retomando lo que decía Freud, cuando la castración no se instaura, hay muchas consecuencias y una de esas consecuencias pues es la fobia, ¿no? La fobia tiene que ver, como yo lo he entendido, con el hecho de que el niño en esa etapa, en la etapa del complejo de Edipo, vive con este miedo de que puede perder los genitales precisamente por esta cuestión del Edipo, pero si no hay una figura paterna, que no tiene que ser a fuerza el padre, ya lo he mencionado antes, sino alguien más que ejerza esa función de poder jalarlo un poco o poder, pues sí, desvincularlo un poco de esa relación que puede establecer madre-hijo. Eh, entonces, por así decirlo, como que esa angustia, de cierta forma, como que se queda un poco ahí flotando, por así decirlo, y entonces esa angustia pues se, se dirige hacia un objeto muy concreto, ¿no? En las fobias, pues obviamente tiene que ver con trasladar toda esta angustia a objetos de lo cotidiano, ¿no? O sea, es muy difícil, por ejemplo, que una persona tenga una fobia a algo que no sea cercano a su entorno, o sea, sería muy poco probable que alguien que vive aquí en Puebla, por ejemplo, desarrolle una fobia a los tiburones, por así decirlo, que desarrolle una fobia a, o sea, cualquier otro animal marítimo. O sea, no vivimos en la costa, no vivimos cerca de la playa, entonces es ilógico, o sea, no, como no es un objeto que le pueda presentar esa angustia de manera cercana, por así decirlo, no lo va a desarrollar. Lo más común es que se dirija a insectos, ratas, cualquier otro artículo, cuchillos, por ejemplo, bacterias, o sea, se dirige ahí, pero eso tiene mucho que ver precisamente porque esa angustia, pues de cierta forma se queda ahí y pum, se dirige ahí a otro lugar, ¿no? O sea, es algo que no se instaura, que no se atraviesa, y por lo menos yo así lo he entendido, como que queda un poco flotando, ¿no? Entonces se dirige o se inviste en un objeto, ¿no? Que pueda o que siga dirigiendo esa angustia, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que va pasando en esta parte, o sea, en realidad creo yo que
cuando Bow era niño y su mamá lo manda al cobertizo, me habías dicho, al cobertizo. En realidad, pues el niño enfrenta ahí dos cuestiones muy, muy importantes. La primera es esta angustia de separación, diría yo. O sea, el niño como que de cierta forma enfrenta ahí un evento muy fuerte, que es que si no se aliena a su madre, si no respeta y obedece a su madre, entonces va a acabar siendo expulsado, ¿no? Y eso es lo que Freud decía con respecto a la manada, ¿no? A la horda, que el ser humano es un animal de horda y lo que menos tolera es ser expulsado de la horda, y con tal de no ser expulsado es capaz de hacer muchas cosas, no es capaz de permitir muchas cosas, de someterse. Y hay muchos ejemplos en la vida moderna, ¿no? Después los nombraré, pero creo que ustedes ya se van haciendo una idea. Y entonces ahí enfrenta una cuestión muy importante, que es desobedezco y entonces soy temporalmente expulsado, que esa temporalidad pues el niño difícilmente la comprende, ¿no? O sea, no es algo que él diga, ah, pues me va a dejar aquí unos minutos, unas horas a lo sumo, ¿no? Es como, ya me expulsó y entonces estoy yo solo. Y ahí hay otra parte muy importante, que es la cuestión de la oscuridad. O sea, creo que pues lo manda al cobertizo, donde a lo mejor hay muy poca luz, sino es que no hay luz, y entonces pues esos son como los elementos perfectos para causar la fobia, ¿no? Que va de la mano, como ya lo he mencionado, con el título de la película. Bo tiene miedo, ¿no? Bo todo el tiempo está cargado de miedo, y hay veces en las que ese miedo, esa angustia se ve como más claro, pero creo que tiene que ver con esa parte, ¿no? Y entonces creo que con esta cuestión de fui expulsado, ahora estoy yo solo y estoy encerrado y estoy en la oscuridad, creo que todos esos elementos ayudan a que fantasiosamente, imaginariamente, construya una idea de lo que la valentía tiene como consecuencia, ¿no? Que es ser expulsado. Y entonces, sí, aquí como que lo más importante es que Poe no dirige, como que no identifica claramente que el problema aquí no es tanto el acto de rebeldía, sino que la madre es completamente intransigente, que la madre sofoca muchas cosas en él, y eso ya va explicando el porqué del póster del asma, ¿no? Que en el que aparece Bo, que muy probablemente, no lo dicen, pero creo que se puede intuir claramente que padeció de asma el personaje, ¿no? Y muchas otras cosas, pero bueno, entonces creo que como que Bo en esta, pues en esta mente infantil no puede sopesar, no puede hacer ese contacto con la realidad, no es más bien como yo fui rebelde, como yo no obedecí a mi mamá, entonces enfrento este castigo, y creo que eso lo va vinculando a la cuestión de la genitalidad, a la cuestión de como yo soy este hombre rebelde y como mi mamá de cierta forma no tolera a los hombres, o más bien les tiene desprecio, y menciono todo esto por cómo la mamá de Bob se expresa con respecto a su padre, no sé, como que es esta cuestión de la genitalidad daña, ¿no? En el sentido de que mi papá se murió por tener relaciones sexuales, nos dejó y a mí y mi mamá por tener relaciones sexuales, no sé, es como mata, abandona. Creo que a partir de ahí como que se crea esta idea de que el pene es algo monstruoso, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con el pene es una monstruosidad, y creo que cuando sube al cobertizo, porque su mamá le dice así como, ah, pues quieres ver qué hay ahí, o sea, quieres saber exactamente qué pasó, por qué, bla, 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 bla. Creo que es una representación como muy fantasiosa. A mí me queda claro, o sea, yo lo pienso que no es que eso sea real, o sea, no es que haya abierto y haya un monstruo pene ahí, no que come vagabundos, porque aparte es lo más chistoso, que abre y hay un vagabundo ahí como esperando a ser devorado. Y esta idea yo la relaciono más como una cuestión fantasiosa con respecto a que llega Jarvis, o Jarvis, no me acuerdo cómo se llamaba, que llega por la ventana y empieza a balancear a este monstruo, porque pues él ya había muerto, o sea, en el bosque ya se había caído sobre su arma. O sea, creo que más bien ahí como que Bo como que es presa completamente de la fobia, ¿no? Del miedo, de la oscuridad, de todo esto, como esta construcción que se armó de todo esto. Pero creo que lo importante de aquí es que también llega esta figura de hombre llegando a combatir, ¿no? Y creo que eso le da un poquito de impulso a Bo
para lo que va aconteciendo después, ¿no? Y repito, creo que esta escena es vital para entender cómo es que va surgiendo la fobia, cómo es que la relación con la figura materna tiene muchos impactos en cómo se va desarrollando la vida, cómo se vive la sexualidad, pero también cómo uno se va creando estas fantasías sobre uno mismo, qué es lo que se dice sobre sí mismo, sobre el placer, sobre el deseo, sobre muchas cosas. Y bueno, antes de continuar, creo que es antes, hay otra escena que también, como ya lo he dicho antes, hace una crítica muy directa a lo de a la psicología y a la psiquiatría, ¿no? Que es que aparece en escena el psiquiatra de Bo. Y bueno, o sea, creo que ahí no hay mucho como que desmenuzar, ¿no? Para mí la escena es muy directa, o sea, ahí el psiquiatra también está pues comprado, coludido con la mamá de Bo, y ahí es un juego muy interesante, creo que ya lo mencioné antes, pero es como un juego muy parecido al de 1984, el libro de Orwell, porque como que en parte pareciera que este hombre como que en las sesiones medio, como muchos colegas, medio intentaba como impulsar a Bo de ¿estás seguro de que es lo mejor ir para casa de tu mamá? ¿No será mejor que como que pongas distancia, bla, bla? Pero al final, pues ese güey solamente estaba, como digo, coludido con la madre, ¿no? Y eso ve que es por una cuestión económica, y creo que eso es lo que a mi gremio más le puede. O sea, a mí me queda claro que muchos colegas no les importa lo que sus pacientes vivan, digan, sientan, piensen, no le dan voz a sus pacientes, simplemente les interesa como la nueva técnica de moda, las terapias de moda, lo que la mayoría del gremio diga, y no se detiene a pensar qué es realmente lo mejor para cada paciente, ¿no? O sea, simplemente siguen eso porque obviamente hay una cuestión económica ahí. Muchas personas, muchos pacientes llegan a terapia demandando y exigiendo que se les dé solución a sus situaciones cuando a veces ni siquiera tienen solución, cuando a veces primero ellos mismos necesitan escuchar su situación para saber dónde están parados y para ver qué es lo que pueden hacer al respecto, ¿no? Y muchas veces no se puede hacer mucho, y esto es algo muy frustrante, pero pues es parte del proceso y es parte también de ser terapeuta. O sea, la frustración no es solamente del paciente que enfrenta las situaciones, sino que también del terapeuta que también enfrenta esas situaciones de verse imposibilitado de poder hacer más por las personas que llegan a consulta, ¿no? Pero muchos colegas ni saben de eso, se le olvidan eso, porque lo que más les interesa es ganar dinero. O sea, yo no estoy peleado en ganar dinero, o sea, ganar dinero es importante. El cobro también tiene una función terapéutica, o sea, también ayuda a equilibrar la relación entre terapeuta-paciente, ayuda a que el terapeuta no se cobre de otras formas, nómbrelas como ustedes quieran o las que les vengan a la mente. A mí me queda claro que mis colegas eso ni siquiera se lo cuestionan, o sea, muchos dicen, no, pues es que yo tengo mi consulta y cobro tanto, ¿no? Y si no pueden pagarlo allá ellos, y casi casi yo solo atiendo a quienes puedan como tener cierto nivel socioeconómico, y de ahí en fuera no me importa a los demás, ¿no? Y siempre como abanderados de no, yo voy y estoy actualizado, voy a diplomados y congresos y puras cosas así que, pues en realidad esas actualizaciones es más de lo mismo. O sea, es más esta tendencia de andar mandándole medicamento a los pacientes como si fueran dulces, o andar buscando lo que sea más rápido, la cuestión solamente de lo conductual, de lo observable, cuando hay un montón de cosas que es importante retomar. Pero bueno, entonces creo que esa escena es muy clara. O sea, los psiquiatras y los psicólogos están completamente sometidos a quienes paguen el dinero suficiente para ser atendidos, y que además están sometidos pues sí a una cuestión capitalista. O sea, ya lo mencioné en el video anterior, la señora también creo que es una representación muy clara pues, de los que tienen dinero y los que tienen poder en la sociedad. O sea, mientras tengan muchísimo dinero son impunes en muchas cosas y pueden
prácticamente tirar los hilos de la vida de los demás, ¿no? Sin remordimientos, sin consecuencias, sin responsabilidad. Y la psicología y la psiquiatría moderna están sometidas a lo mismo, o sea, están sometidos a las industrias farmacéuticas, están sometidas a las tendencias, a las modas. No hay ningún cuestionamiento ahí, no hay ninguna duda, no hay ninguna paciencia, no hay nadie ahí, o habemos muy pocos, creo yo, que nos detenemos un poco a pensar, a reflexionar qué está aconteciendo en realidad, ¿no? Qué tanto todo lo que se está proponiendo de verdad ayuda a los pacientes. O sea, creo que se olvida mucho que aquí no se trata de lo que al terapeuta le acomode, aquí no se trata de lo que al terapeuta le convenga, aquí se trata de salud, estamos hablando de la salud, de la vida de las personas, de los pacientes. Aquí la cuestión es qué es lo mejor para cada persona, qué es lo que éticamente hablamos se está poniendo en juego con cada persona. Creo que eso lo olvidan muy constantemente, muy seguido mis colegas, pero bueno. Entonces, esa escena también creo que hace la crítica como muy directa, muy concreta, de que nuestro gremio es una porquería, ¿no? Pero bueno, eso ya le tocará a cada quien reflexionarlo. Y entonces todo eso va llevando a que Poe, en este enojo, como en esta cuestión de ir como enfrentando y recordando todo, se enoje y ahorque a su madre. Y esa escena también, creo que es lo que ahí acaba como de correr un poquito más el velo en muchos aspectos. Primero, que Poe tiene una ira asesina ahí, ¿no? Justificado, ¿no? Ustedes ya lo dirán, pero es una ira completamente asesina que en cuanto sopesó, por así decirlo, cierto nivel que él podía tolerar, salió con todo, ¿no? Y salió de manera casi automática. Es como, yo sí me acuerdo que como que brincó un poquito porque la mamá le estaba diciendo algo, no me acuerdo qué le estaba diciendo, y de pronto, pum, ya la tenía prensada del cuello, ¿no? Fue como este sobresalto, o sea, fue algo que le sale, ¿no? Naturalmente, por así decirlo, a Bob. Y eso dice como todo el enojo, toda la ira que ha ido acumulando, que va de la mano de la cuestión sexual, o sea, todo lo que sexualmente acumuló en esa noche, como que salieron ambas cosas, ¿no? Eh, y también habla mucho de cómo culturalmente lo que ya proponía Freud con respecto al libro de Totem y Tabú, ¿no? Pues el tabú de la violencia hacia los padres, de cómo culturalmente y socialmente hablando se han instaurado muchas prácticas, muchos tabús, muchas tradiciones para que precisamente esto no se dé, ¿no? Porque creo que es parte de todas las familias que existan enojes y existan rencores entre padres e hijos y de hijos a padres. O sea, es muy difícil que la familia sea la que sea, crezca sin una carga de enojos y de rencores, ¿no? Pero en el caso de Bob, ese enojo está como, pues vaya, la película ya planteó muy claramente como por qué, ¿no? O sea, por qué Bob está tan enojado con su madre, ¿no? Porque también creo que en ese punto de la película ya todo lo que dice y todo lo que hace su madre lo hace de una manera completamente cínica. O sea, creo que aquí se van corriendo dos velos, o sea, se va corriendo como el velo del interior de Bob, o sea, como que se entiende por qué Bob es como es y también se deja ver cómo Bob pues está lidiando con todo esto, ¿no? Cómo lidia con la sexualidad, cómo lidia con la cuestión de su padre, cómo lidia con la cuestión de su madre, pero también se corre el velo de la madre en el sentido de que como que en ese punto, como que ya muy cínica y muy descaradamente le deja ver a Bo todo el poder que puede desplegar sobre él, y no solo sobre él, sino sobre todo el entorno a su alrededor, sobre todas las vidas que lo rodean, ¿no? De cómo usó a todas las personas que estaban afuera del departamento de Bobo, cómo usó a su nana, al interés romántico, Elaine creo que se llamaba, a su terapeuta, o sea, como que ahí ya hace gala de como todo lo que puede manipular, todo lo que puede mover con tal de llevar a Bo a este punto, ¿no? E inclusive yo me atrevo a decir que el hecho de que Bo la ahorcara
es la cereza del pastel para ella, porque esto lleva a la escena final, que es donde Bo psíquicamente creo que acaba ya completamente sometido, completamente derrotado hacia su madre, ¿no? O sea, ya no hay como mayor margen para hacer ahí, ¿no? Y repito, creo que tiene que ver con que la madre quería llegar ya a ese punto de completamente torcerlo, ¿no? De que él estuviera completamente sometido a los deseos de ella, a lo que ella quiera, a lo que ella busca de él, y no hay como margen ahí para, pues para la libertad de Bone, ¿no? Que repito, a mí me recuerda mucho al libro de 1984 porque plantea precisamente a nivel social este jueguito macabro, ¿no? De dar espacios para la libertad, y sin embargo al final te muestra que todo estaba fríamente calculado y era solamente una puesta en escena, por así decirlo, para agarrar a estos incautos, usarlos de ejemplo, y que esta sociedad distópica que se plantea en el libro sea todavía más rígida, más represora, más uniforme. Y bueno, creo que, como lo he mencionado, eso pues sí pasa mucho en la sociedad actual, o sea, no a ese nivel, pero pues por ahí va la cosa, no se está alejando demasiado, ¿no? En muchos aspectos. Las redes sociales ahora lo dejan ver más claramente, ¿no? La cuestión eh, de que quienes salen de lo establecido, de lo esperado, de la norma, son muy, muy señalados, son muy atacados, y creo que, eh, vaya, tiene muchos frentes esa cuestión, ¿no? Pero creo que deja ver muy claramente que socialmente las personas no están dispuestas a debatir, no están dispuestas a entrar en discusión, sino que buscan la imposición, buscan la verdad absoluta cuando no hay verdades absolutas, ¿no? Cuando no hay algo que pueda decirse que va a durar siempre, ¿no? O sea, que no va a estar sujeto al cambio, a otra perspectiva, a otra opinión. Es muy difícil encontrar algo así. De hecho, no lo hay, o sea, creo que no hay algo así. Inclusive la, las ramas del conocimiento, las ciencias, si ustedes lo van pensando, si ustedes lo recuerdan, todos los planteamientos científicos han ido cambiando conforme el tiempo, han ido avanzando gracias a la tecnología, pero gracias a la tecnología es que se han ido planteando nuevos conceptos, nuevas ideas, han ido comprobando más cosas que antes no se podía, ¿no? O que más bien lo nuevo ha sido gracias a que el planteamiento anterior, pues de cierta forma necesitaba ser retado, ¿no? O necesitaba ser puesto en duda para poder entender ciertos fenómenos que no podían entenderse desde otro lugar. Entonces, a lo que voy con todo esto es que aquí lo más importante es que hay muchas visiones, muchas verdades, muchas realidades que son muy subjetivas, y que caer en esta uniformidad pues es muy peligroso, porque en lugar de crear individuos, esta sociedad crea grupos, crea fusiones, intenta crear como masas no pensantes, sino masas sujetas al poder. Y creo que la película también deja claramente eso, ¿no? Lo que decía la mamá es esta figura de poder, y ante ella todo el mundo se rinde, ¿no? Ante ella cualquier persona que necesite dinero, y todos necesitamos dinero, está ahí, ¿no? Bailando al son que ella pues plantea. Y entonces, eh, tristemente, pues llega a la escena final donde Bo pues ya escapa después de haber ahorcado a su madre, lleno como de muchas cuestiones, pero lleno de culpa, que eso es lo más importante aquí, ¿no? Porque cuando se va en el bote, llega a un domo, y no es que llegue mágicamente, es que más bien, eh, pues ahí Bow ya, uh, si mal no recuerdo, como que el bote se avería, no me acuerdo qué sucede, entonces como que llega flotando a este domo como un estadio gigantesco, ¿no? No gigantesco, pero es un domo bastante grande, y entonces pues Bow es sometida a juicio, ¿no? Ya esta escena creo que se puede interpretar tanto de manera literal como de manera simbólica, porque aquí es donde se pone en juego el concepto de culpa de Freud, donde se pone
en escena este conflicto de las instancias psíquicas, ¿no? Del ello, yo, el super yo, y lo hacen de una forma muy, creo que magistral, pero bueno, eso ya lo retomaré en el siguiente video para que este no quede tan largo, pero bueno, como les decía, si tienen dudas, comentarios, sugerencias, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.